Hola queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es un placer estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar con el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué famoso les gustaría ver en nuestro canal. Les enviaremos nuevos vídeos. Vean mi vídeo hasta el final para mantenerse al tanto de todos los detalles. Y no olviden compartirlo. Disfruten viéndolo. ¿Por qué criticaron el vídeo del tour de la casa de Gamze Erzel? ¿Cómo respondió Keine YALDRM a quienes criticaron la forma de hablar de su esposa, Gamze Erzel? Las duras declaraciones de Keine YALDRM, que salieron a la luz con su publicación sobre la crema para quemaduras, son noticia. La hermana de Hande Erzel, un fenómeno de las redes sociales, Gamze Erzel, se convirtió en el centro de atención en redes sociales con el vídeo del tour de su casa, que estrenó junto a su esposo Keine YALDRM. Aunque el vídeo, publicado en YouTube, llegó rápidamente a millones de personas, las duras críticas a la dicción de Gamze Erzel enfurecieron a su esposo, Keine YALDRM. Las críticas a la dicción aumentaron la tensión. Tras el vídeo, en el que compartieron detalles de su lujosa casa, los usuarios de redes sociales criticaron el estilo de hablar y la elección de palabras de Gamze Erzel. Ante el aumento exponencial de comentarios como su dicción es pésima y no puede hablar, Keine YALDRM rompió su silencio y desató una polémica. Tu problema es otro. Para proteger a su esposa de los comentarios, Keine YALDRM acusó a quienes la criticaban de desempleo. En su declaración, YALDRM usó estas duras palabras. La gente que puede sacar conclusiones trascendentales de un vídeo de 10 minutos. Su problema es otro. Difamar a la gente en Internet es otro nivel de desempleo. La gente verdaderamente realizada se ocupa de sus propios asuntos y no se esfuerza por los demás. Publicación sarcástica, bien por las quemaduras. Keine YALDRM, incapaz de controlarse, llevó su reacción al siguiente nivel. Al compartir una foto de crema para quemaduras en su historia de Instagram, YALDRM añadió la nota bien por las quemaduras, insinuando que quienes lo criticaban en realidad estaban envidiosos. Esta acción fue apoyada y considerada demasiado dura por sus seguidores. La hermana de Hande Erzel, un fenómeno de las redes sociales, Gamze Erzel, se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la prensa sensacionalista últimamente, no solo por su lujoso estilo de vida, sino también por la polémica que surgió tras un vídeo de YouTube. Erzel, quien abrió las puertas de su casa a sus seguidores por primera vez con su esposo Keine YALDRM, generó gran interés gracias al vídeo, que rápidamente llegó a millones de personas. Sin embargo, este interés no se limitó a la admiración y la curiosidad. Tras la publicación del vídeo, las críticas en redes sociales, especialmente centradas en el estilo y la dicción de Gamze Erzel, llevaron las conversaciones a una dimensión muy diferente de la esperada. El recorrido por la casa de lujo genera gran interés. El vídeo del recorrido, publicado en YouTube y con una duración aproximada de 10 minutos, mostró la casa moderna, sencilla pero con un nivel de detalle sorprendente de Gamze Erzel y Keine YALDRM. En el vídeo, la pareja presentó a sus seguidores diversas áreas de su hogar, desde la sala de estar hasta la cocina, el dormitorio y los detalles de decoración especiales. La decoración minimalista, el uso de tonos naturales y las amplias salas de estar fueron algunos de los elementos que llamaron la atención de los espectadores. La presentación de Gamze Erzel, con una narrativa sincera y natural, fue comentada por muchos seguidores como sincera, cálida e inspiradora. Los vídeos de recorridos por casa se han vuelto muy populares entre influencers y celebridades de redes sociales en los últimos años. Si bien los seguidores disfrutan viendo más detalles sobre la vida privada de sus celebridades favoritas, este tipo de contenido suele alcanzar millones de visualizaciones. Sin embargo, este vídeo generó un debate sobre un tema completamente diferente, más allá de la decoración. Las críticas se centraron en la dicción. Tras la publicación del vídeo, una parte significativa de los comentarios en redes sociales se centraron en la forma de hablar de Gamze Erzel, más que en los detalles de la casa. Algunos usuarios criticaron la pronunciación de Erzel, alegando que su dicción no era lo suficientemente buena. Comentarios como su dicción es muy mala, parece que le cuesta hablar, el vídeo es bueno, pero la narración es débil se multiplicaron rápidamente y la discusión creció.
Las críticas no se limitaron a comentarios individuales. Algunos usuarios de redes sociales comenzaron a criticar su forma de hablar compartiendo fragmentos del vídeo. Esto amplió el debate y avivó la controversia. Por otro lado, muchos apoyaron a Gamze Erzel. Sus partidarios argumentaron que las críticas eran innecesariamente duras, recordando que Erzel no era una presentadora profesional y que el propósito del vídeo no era un programa de televisión, sino una visita privada a su hogar. La contundente respuesta de Keine YLDRM. A medida que la controversia se intensificaba, cabe destacar que el esposo de Gamze Erzel, Keine YLDRM, no se quedó callado. Figura activa en redes sociales, YLDRM respondió a las críticas dirigidas a su esposa con un tono muy duro. En su declaración, YLDRM cuestionó las intenciones de quienes lo criticaban, diciendo: la gente que puede sacar conclusiones enormes de un vídeo de 10 minutos. Su problema es otro. Difamar a la gente en línea es otro nivel de desempleo. La gente verdaderamente realizada se ocupa de sus propios asuntos y no se esfuerza por los demás. Estas palabras rápidamente resonaron ampliamente en redes sociales. Mientras algunos elogiaron a Keine YLDRM por defender a su esposa, otros argumentaron que su tono fue demasiado duro. Publicación de crema para quemaduras causa revuelo. La reacción de Keine YLDRM no se limitó a una declaración verbal. Compartió una foto de una crema para quemaduras en su historia de Instagram, añadiendo: buena para quienes tienen quemaduras. Esta publicación se viralizó en redes sociales. Si bien se consideró una crítica a quienes la criticaron, muchos usuarios interpretaron esta acción como un mensaje claro. Algunos seguidores la encontraron graciosa, mientras que otros la consideraron una dureza innecesaria. Sus seguidores comentaron: es perfectamente normal que apoye a su esposo y dada la actual mentalidad de masas, su reacción es comprensible, mientras que los críticos expresaron que si eres famoso, deberías estar abierto a las críticas y publicaciones como esta no reducen la tensión, la aumentan. Las opiniones en redes sociales se dividieron. A medida que el incidente se intensificaba, las redes sociales se dividieron prácticamente en dos. Un grupo argumentó que atacar a Gamze Erzel era innecesario y que criticar a las personas por sus características personales estaba mal. Según este punto de vista, los comentarios que traspasaron los límites eran un indicador de la cultura de la turba que ha ido en aumento en los últimos años. El otro grupo argumentó que quienes producen contenido público deberían estar abiertos a las críticas. Estas personas afirmaron que los comentarios realizados deberían considerarse dentro del ámbito de la libertad de expresión. Sin embargo, muchos usuarios destacaron la importancia de la línea entre la crítica y el insulto. Quienes argumentaron que la crítica debe ser constructiva afirmaron que los comentarios sarcásticos y condescendientes dirigidos a características personales traspasaban los límites de la crítica. Silencio de Gamze Erzel. Si bien todas estas discusiones estaban en curso, cabe destacar que la propia Gamze Erzel no se pronunció directamente. A pesar de su actividad en redes sociales, Erzel no ofreció ninguna defensa ni explicación sobre el asunto, una postura que algunos seguidores interpretaron como madurez. Algunos usuarios afirmaron que consideraban que este silencio era una decisión consciente y que ella lo hacía para evitar que la discusión se intensificara. Cultura influencer y presión por la visibilidad. Este incidente también volvió a poner de relieve la intensa presión por la visibilidad a la que están sometidos los influencers en redes sociales. Según los expertos, los nombres seguidos por millones de personas son evaluados no solo por su trabajo, sino también por muchos detalles, desde su estilo de hablar hasta sus expresiones faciales, en cada contenido que comparten. Esta situación también revela las dificultades que conlleva ser popular en redes sociales. Si bien alcanzar una gran base de seguidores es una gran ventaja, estar constantemente en el ojo público también puede dar lugar a intensas críticas. El vídeo de la gira de casas rompe récord de audiencia. A pesar de todas las controversias, el vídeo de la gira de casas de Gamze Erzel y Keine YLDRM tuvo un éxito rotundo en cuanto a visualizaciones. El vídeo alcanzó rápidamente millones de visualizaciones y el número de suscriptores del canal aumentó significativamente. Esta situación volvió a revelar un hecho recurrente en redes sociales: las controversias y las polémicas suelen aumentar la visibilidad del contenido. Los mensajes de apoyo también destacaron. Además de las críticas, muchos usuarios apoyaron a Gamze Erzel. Sus seguidores argumentaron que su naturalidad y sinceridad eran su punto fuerte,
afirmando que no se debía esperar que hablara como una presentadora profesional. Algunos usuarios comentaron: su naturalidad es muy agradable, nada artificial. No es una presentadora, solo está presumiendo de su casa. No hay necesidad de tantas críticas. Estos mensajes de apoyo demostraron que no solo se estaban formando críticas, sino también una fuerte ola de apoyo en redes sociales. Es probable que la controversia siga dando que hablar. El vídeo del recorrido por la casa de Gamze Erzel y la posterior controversia sobre su dicción revelaron una vez más lo de cerca que se sigue a las celebridades en redes sociales y cómo incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en una gran controversia. El fuerte apoyo de Keine YLDRM a su esposa y sus publicaciones sugerentes avivaron aún más esta controversia. Mientras que algunos consideraron que esta actitud era protectora y amorosa, otros la consideraron una dureza innecesaria. Sin embargo, una cosa es segura: Gamze Erzel y Keine YLDRM probablemente seguirán siendo el centro de atención no solo por su estilo de vida, sino también por sus reacciones en redes sociales. En la era de las redes sociales, ser criticado es tan inevitable como ser visible, y este incidente vuelve a poner de relieve el equilibrio que deben lograr las celebridades y los influencers en el mundo digital. Si bien se espera que las conversaciones continúen en los próximos días, aún está por verse qué postura adoptará Gamze Erzel durante este proceso. No olviden seguir mi canal si quieren mantenerse al tanto de muchas más celebridades. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.